¿Cómo puede desaparecer una clase entera de guerreros? ¿Cómo se borra de un país aquello que le dio forma durante generaciones? A finales del siglo XIX, Japón cambió más en 20 años que en los 2 siglos anteriores. Y en ese torbellino de modernización, los legendarios samuráis quedaron atrapados entre el pasado y el futuro. Lo que vino después no fue solo una revolución, fue una despedida. Así fue como Japón dijo adiós a sus antiguos guardianes. Así terminó la era de los samuráis. Acto 1. El Japón de los samuráis. Durante más de 2 siglos, Japón vivió bajo un orden inquebrantable. Aislado del mundo exterior, protegido por océanos y por sus propias decisiones políticas, el país construyó una identidad única, profundamente enraizada en la tradición. En el centro de ese orden había una figura que lo encarnaba todo: el samurái. No eran simples guerreros, eran una clase social, una élite con privilegios, deberes y una ética que moldeó el alma de Japón. El Bushido, su código de conducta, exigía lealtad absoluta, valor sin vacilaciones y una entrega total a su señor. El samurái no combatía por ambición, sino por deber. No luchaba por gloria, sino por honra. Desde principios del siglo XVII, el país quedó unificado bajo el shogunato Tokugawa. El emperador existía, sí, pero era una figura simbólica, relegada a los márgenes del poder. Quien gobernaba de facto era el shogun, un caudillo militar sostenido por los daimyo, señores feudales, y sus ejércitos de samuráis. Era un sistema feudal férreo, jerárquico, donde cada uno conocía su lugar y su función. En 1639, el país cerró sus puertas al mundo. Comenzaba el Sakoku, el gran aislamiento. Durante más de 200 años, ningún extranjero podía entrar, ningún japonés podía salir. Solo un pequeño puerto en Nagasaki permitía un contacto mínimo y controlado con comerciantes holandeses y chinos. Este encierro no fue una simple política exterior, fue una decisión cultural profunda. Japón eligió preservarse. Rechazó el caos del mundo exterior, sus guerras, su comercio agresivo, su cristianismo misionero. Se convirtió en una isla cerrada, autosuficiente, ensimismada. Y durante todo ese tiempo, los samuráis siguieron siendo el pilar del sistema. Aunque la paz prolongada del período Edo redujo la necesidad de combates, los samuráis no desaparecieron. Se convirtieron en burócratas, administradores, consejeros. Pero su estatus seguía siendo elevado. Recibían un estipendio del señor feudal, vestían con orgullo sus 2 espadas, katana y wakizashi, y mantenían su posición como guardianes del orden. La sociedad estaba cuidadosamente organizada en castas: samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes. Cada clase tenía sus derechos y limitaciones. El sistema era rígido, pero estable. Las normas eran conocidas, los rituales respetados y el pasado venerado como una brújula moral. En ese Japón detenido en el tiempo, la palabra cambio era sospechosa. El tiempo no se medía en décadas de progreso, sino en generaciones de continuidad. Los templos, los jardines zen, las casas de madera y papel, todo estaba diseñado para perdurar, para transmitir belleza y equilibrio. La espada no era solo un arma, era un símbolo. La muerte no era solo un final, era una forma de preservar el honor. Este mundo cerrado, armónico y orgulloso parecía eterno, pero en realidad estaba a punto de colapsar. Lejos, al otro lado del océano, las potencias occidentales comenzaban a mirar hacia Asia con nuevos ojos. La revolución industrial avanzaba, las rutas comerciales se expandían y las colonias crecían como promesas de riqueza y poder. En ese nuevo tablero global, Japón no podía seguir escondido. Los vientos del cambio estaban soplando, y los samuráis, guardianes de un orden antiguo, serían los primeros en sentir su impacto. Acto 2. Llega el mundo moderno. El año era 1853. En la bahía de Edo, hoy Tokio, aparecieron unas siluetas que cambiaron el curso de la historia japonesa.
Eran 4 buques de guerra estadounidenses, oscuros, humeantes, colosales. La población local los llamó los barcos negros por su color y por el presagio que traían. En ellos viajaba el Comodoro Perry, enviado por el gobierno de los Estados Unidos para abrir Japón al comercio internacional. A la fuerza, si era necesario. Para una nación que llevaba más de 2 siglos sin contacto real con el exterior, aquella escena fue como la llegada de otro mundo. Japón se enfrentaba, de pronto, a una civilización que hablaba otro idioma, vestía de forma extraña y poseía una tecnología militar muy superior. Cañones modernos, barcos a vapor, rifles de repetición. El mensaje era claro: comerciad o enfrentaréis consecuencias. El shogunato Tokugawa, debilitado por décadas de corrupción interna y presiones económicas, no estaba en condiciones de resistir. El año siguiente, Japón firmó el Tratado de Kanagawa, abriendo sus puertos al comercio estadounidense. En los años siguientes, firmaría tratados similares con otras potencias occidentales. Muchos de ellos eran desiguales, impuestos bajo amenaza y minaban la soberanía japonesa. Pero eran inevitables. Lo que comenzó como una apertura controlada, pronto se convirtió en un torrente imparable. Llegaron misioneros, ingenieros, diplomáticos. Se introdujeron nuevas ideas, nuevas máquinas, nuevas costumbres. El Japón eterno, inmóvil, comenzó a agrietarse. Y con él, todo el orden feudal que lo sostenía. Dentro del país, el impacto fue profundo. Las clases sociales tradicionales se tambalearon. Los comerciantes, antes relegados al último escalón, comenzaron a enriquecerse. Los campesinos descubrieron mercados, productos extranjeros, nuevas formas de vida. Pero para los samuráis, aquella apertura fue una humillación. Habían sido los guardianes del país cerrado, los defensores del shogunato. Ahora veían cómo potencias extranjeras desembarcaban sin resistencia, cómo sus privilegios eran cuestionados, cómo su mundo perdía sentido. La tensión crecía. Por un lado, los partidarios del shogun buscaban contener el cambio y recuperar el control. Por otro, muchos jóvenes idealistas, samuráis incluidos, comenzaban a mirar hacia una figura olvidada pero poderosa: el emperador. Desde hacía siglos, el emperador de Japón vivía en Kioto, apartado del poder real. Era una figura casi divina, respetada pero sin mando. Sin embargo, para muchos reformistas, él representaba la pureza de Japón, su esencia anterior al dominio de los Tokugawa. En nombre del emperador, comenzaron a surgir movimientos que exigían la restauración del poder imperial y la expulsión de los extranjeros. Este conflicto entre modernización forzada, orgullo nacional y luchas internas desembocó en un terremoto político. En 1867, el último shogun, Tokugawa Yoshinobu, abdicó. Y al año siguiente, el joven emperador Meiji, de solo 15 años, fue restituido como centro del poder. Comenzaba la restauración Meiji. Lo que siguió fue una transformación sin precedentes. Japón se lanzó a una carrera frenética por modernizarse y alcanzar a las potencias occidentales en todos los ámbitos: militar, industrial, educativo y político. Se abolieron los feudos, se centralizó el poder en Tokio, se creó un ejército nacional basado en reclutas y no en castas. Se enviaron estudiantes y delegaciones al extranjero para absorber conocimientos, modelos constitucionales, ingeniería, medicina y organización militar. Japón pasó en apenas una generación de la espada a la fábrica, del kimono al uniforme, del templo al parlamento. Para muchos japoneses fue una época de esperanza, de orgullo, de despertar nacional. Pero para los samuráis fue el principio del fin. Las reformas del gobierno Meiji afectaron directamente su existencia. Perdieron sus privilegios, sus estipendios y sobre todo su papel como casta guerrera. Ya no podían portar espadas en público. Ya no eran necesarios en el nuevo ejército, entrenado al estilo occidental. Ya no eran una élite, sino una reliquia. Muchos aceptaron su destino con resignación. Se adaptaron,
se convirtieron en funcionarios, en profesores, en empresarios. Pero otros no. Otros vieron en aquel nuevo Japón una traición al alma del país, una entrega vergonzosa al materialismo extranjero, una burla al honor que habían defendido durante generaciones. Y entre esos descontentos comenzó a gestarse una respuesta, una última llama, una última batalla. Acto 3. El honor herido de los samuráis. El Japón de la era Meiji avanzaba con una velocidad desconcertante. En apenas unos años, las calles de Tokio, la antigua Edo, se llenaban de cables telegráficos, trenes de vapor, uniformes occidentales y escuelas inspiradas en modelos alemanes y franceses. La industria emergía, las ciudades crecían y el país se volcaba en alcanzar a las potencias extranjeras. Pero a cada paso de modernización, una sombra se alargaba, la de los antiguos samuráis, desplazados, humillados y olvidados. Ya no se les permitía portar sus espadas en público. Aquellos símbolos de su identidad quedaban reducidos a piezas decorativas o reliquias familiares. Sus estipendios fueron abolidos progresivamente, y muchos quedaron en la miseria. De élite respetada, pasaron a ser considerados un estorbo para el nuevo Japón. Algunos encontraron salida en los negocios o en la enseñanza, pero otros no supieron ni quisieron adaptarse. El descontento fue creciendo en silencio, especialmente en las regiones más conservadoras del sur, como Satsuma y Choshu, curiosamente las mismas que habían liderado la restauración Meiji. En una cruel paradoja, muchos de los antiguos aliados del emperador se sintieron traicionados por las reformas que ellos mismos ayudaron a poner en marcha. Aquel Japón de uniforme y telégrafo no era el Japón que soñaban. Veían en él una amenaza a la esencia del país, una rendición ante lo extranjero y una ruptura con siglos de armonía. Sentían que el gobierno había olvidado las raíces espirituales, morales y culturales del país. El honor, piedra angular de la identidad samurái, había sido herido. Entre 1874 y 1876, estallaron varias pequeñas revueltas lideradas por ex-samuráis. La más destacada fue la rebelión de Saga, reprimida con dureza. Otras siguieron, en Hagi, en Akizuki y en Shimpuren. Aunque mal organizadas y localizadas, todas tenían un mismo mensaje. El nuevo Japón no representaba a todos. Pero el punto de inflexión llegaría con una figura concreta: Saigo Takamori. Saigo era un samurái de Satsuma, respetado por su austeridad, su lealtad y su sabiduría. Había sido uno de los arquitectos de la restauración Meiji y por un tiempo un hombre clave en el nuevo gobierno. Pero con el paso del tiempo se fue distanciando, no por ambición, sino por principios. Se opuso firmemente a las concesiones dirigidas a las potencias extranjeras. Rechazó el estilo autoritario de algunos ministros y, sobre todo, criticó con amargura la forma en que se estaba desmantelando la clase samurái. Saigo creía en la modernización, pero sin perder el alma japonesa. Para él, el Bushido no era un anacronismo, sino una brújula moral que el nuevo Japón estaba despreciando. En 1873, renunció a sus cargos y se retiró a Satsuma, donde fundó una escuela militar para formar a jóvenes samuráis. Aquella escuela, que en teoría debía servir para canalizar el honor samurái hacia un Japón moderno, se convirtió sin quererlo en el semillero de una rebelión. Los ex-samuráis comenzaron a reunirse en torno a Saigo. Lo admiraban, lo seguían y lo veían como el último baluarte de su causa. Y aunque él no impulsó una revuelta directa, su presencia bastaba para que el gobierno lo viera como una amenaza. En 1876, el gobierno abolió por completo el derecho de los samuráis a portar espadas, como último paso simbólico de la transformación nacional. Fue una herida final. Para muchos, aquello no era una reforma, sino una humillación. La katana, que había sido el alma del guerrero, quedaba ahora proscrita. El mensaje era claro: los samuráis ya no tenían lugar en Japón. En este contexto explosivo, el gobierno comenzó a desconfiar activamente de Satsuma. Espías, controles, presión económica.
En respuesta, los seguidores de Saigo comenzaron a prepararse. No era solo una revuelta, era un duelo por el alma de Japón. Saigo, en contra de su naturaleza moderada, aceptó finalmente liderar el levantamiento. No porque ambicionara el poder, sino porque sentía que debía honrar el deber que tantos samuráis veían en él. Si el nuevo Japón no tenía lugar para el Bushido, entonces lucharían por él, hasta el final. Así comenzó la marcha hacia Kumamoto. Miles de antiguos guerreros empuñaron de nuevo sus espadas. No eran solo soldados, eran fantasmas del pasado. El Japón moderno marchaba hacia el futuro, pero ellos, los últimos samuráis, marchaban sin saberlo hacia su última batalla. Acto 4. La rebelión de Satsuma. Era el invierno de 1877. Las montañas del sur de Kyushu observaban en silencio cómo se preparaba una de las últimas grandes guerras civiles de Japón. De un lado, la rebelión de Satsuma, liderada por Saigo Takamori, con unos 15.000 antiguos samuráis, hombres endurecidos por el código del Bushido, armados en su mayoría con espadas, mosquetes antiguos y un ideal que parecía más fuerte que el acero. Del otro, el ejército imperial japonés, moderno, entrenado al estilo occidental, equipado con artillería pesada y rifles modernos. La lucha era tan simbólica como real. Era el pasado contra el futuro. La rebelión comenzó con la marcha hacia Kumamoto, una ciudad fortificada donde se encontraba una de las principales guarniciones del nuevo gobierno. Saigo esperaba que la población se uniera a su causa, que los soldados desertaran y que la restauración del honor samurái prendiera como una llama por todo Japón. Pero se equivocó. Kumamoto resistió. El nuevo ejército no colapsó. Y aunque muchos ciudadanos sentían simpatía por los rebeldes, pocos estaban dispuestos a arriesgarse. Durante semanas, los samuráis sitiaron la ciudad. Fue un asedio largo y tenso, sin resultados claros. Pero lo que terminó de inclinar la balanza fue la llegada de refuerzos imperiales. Más de 30.000 soldados, mejor armados y con suministros constantes, rompieron el cerco. Saigo se vio obligado a retirarse hacia el sur, y comenzó entonces una larga y desesperada campaña de resistencia, de montaña en montaña, de valle en valle, con cada batalla marcando el declive de su ejército. A medida que avanzaban los meses, los samuráis sufrían bajas constantes. Tenían pocas armas modernas, y sus tácticas, basadas en el valor individual y el combate cuerpo a cuerpo, eran inútiles frente al fuego disciplinado de la artillería imperial. Muchos morían sin siquiera alcanzar al enemigo, pero no retrocedían. Para ellos, rendirse no era una opción. Cada enfrentamiento era una reafirmación de su identidad, una despedida lenta, orgullosa y sangrienta. El gobierno, por su parte, estaba decidido a acabar con la rebelión a toda costa. No solo porque era una amenaza militar, sino porque era un símbolo del viejo Japón que debía ser erradicado. Si los samuráis vencían, el proyecto de modernización colapsaría. Así que se usaron todos los recursos disponibles: soldados, trenes, telégrafos, cañones, espías. Cada victoria imperial era una confirmación del nuevo orden. La campaña terminó en Shiroyama, una colina en las afueras de Kagoshima. Allí, el 24 de septiembre de 1877, se libró la última batalla. Saigo y unos 300 fieles samuráis se atrincheraron en la cima, rodeados por más de 30.000 soldados del ejército imperial. Era una masacre anunciada. Durante la noche, las tropas imperiales bombardearon la colina sin descanso. Al amanecer, lanzaron el asalto final. Los samuráis cargaron con sus katanas por última vez, sabiendo que no volverían. La lucha fue corta, brutal y final. Uno a uno cayeron. Entre ellos, el propio Saigo Takamori, herido de muerte. Se dice que, antes de ser capturado, pidió a uno de sus hombres que le ayudara a realizar el seppuku, el suicidio ritual samurái, para preservar su honor. El cuerpo de Saigo fue hallado decapitado, pero con el rostro sereno. Había muerto como vivió, fiel a sus principios, orgulloso hasta el final. La rebelión había sido aplastada. El nuevo Japón había vencido.
pero no sin un precio. En los meses siguientes, el gobierno reconocería, en silencio y sin fanfarria, la grandeza del enemigo derrotado. Saigo fue enterrado con honores en Kagoshima, y décadas más tarde sería rehabilitado como héroe nacional, símbolo de integridad, valor y sacrificio. En términos militares, la rebelión de Satsuma fue el fin del Japón feudal. En términos humanos, fue la última gran afirmación del ideal samurái. La espada había cedido ante el rifle, pero el espíritu seguiría vivo en la memoria del país. Acto 5. El legado de los samuráis. Cuando el humo se disipó en Shiroyama, no solo terminó una batalla, terminó una era. Saigo Takamori, el último samurái, pasó de traidor a mártir y de mártir a leyenda. En 1889, apenas 12 años después de su muerte, el propio emperador Meiji lo rehabilitó oficialmente. Hoy, una estatua suya preside el Parque Ueno, en Tokio, con rostro sereno y mirada firme, como si aún esperara la próxima batalla. En el fondo, el fin de los samuráis no fue un fracaso, sino una transición histórica inevitable. Como las hojas de otoño que caen para dar paso a la primavera, su desaparición permitió a Japón florecer de otra forma. Sin su sacrificio, el país no habría podido avanzar. Y sin su memoria, tal vez habría perdido su alma en el proceso. El eco de su katana aún resuena, no en los campos de batalla, sino en los valores que generación tras generación siguen enseñándose en silencio. Honor sin arrogancia, fuerza sin crueldad y deber sin orgullo. Desde entonces, la era samurái terminó, pero su sombra sigue marcando la historia de Japón.